El jueves 15 de marzo, a las 2:30 de la tarde, sonó el teléfono. Yo, Ricardo Sandoval, acababa de terminar de regar mis geranios en el balcón de mi departamento en la colonia americana, cuando escuché los sollozos de Diego. «Abuelo, ayúdame, por favor». Roberto me encerró otra vez en el sótano. Dijo que la próxima vez me va a matar con un cuchillo. La voz de mi nieto de 15 años temblaba tanto que apenas podía entender las palabras. En mis 32 años trabajando como detective de homicidios en Guadalajara, había escuchado muchos gritos pidiendo auxilio, pero este me partió el corazón a la mitad. Si me estás escuchando, quiero que sepas que hasta ese momento yo creía que mi familia estaba bien. Mi hija Lucía había encontrado por fin a un buen hombre después de 11 años de viudez, o eso pensaba yo. Roberto Mendoza parecía perfecto. Empresario constructor exitoso, conexiones políticas, siempre bien vestido. Pero ahora mi nieto me llamaba escondido en el baño de la escuela, suplicando que lo salvara. Diego me contó que su padrastro lo había golpeado porque supuestamente no había sacado la basura, aunque el muchacho juraba que sí lo había hecho. Roberto lo encerró en el sótano húmedo durante 4 horas, bajaba periódicamente y lo amenazaba con un cuchillo de cocina diciéndole: «Si le cuentas a tu madre, voy a decir que estás loco, como tu padre inútil». Escuchar esas palabras me hizo recordar a mi yerno anterior, el padre de Diego, un buen hombre que murió en un accidente cuando el niño tenía apenas 3 años. «Abuelo, tengo miedo», me susurraba Diego por teléfono, y yo podía escuchar cómo se ahogaba tratando de no hacer ruido. Roberto dice que si lloro soy una niñita, que los hombres verdaderos no lloran. Pero me duele todo el cuerpo, abuelo. Me duele aquí. Y sé que se tocaba las costillas donde ese desgraciado lo había golpeado. Dime, ¿cómo puede un abuelo escuchar eso y quedarse tranquilo? En todos mis años persiguiendo asesinos, nunca había sentido una rabia tan pura, tan justificada. Era como si todo mi entrenamiento policial, toda mi experiencia leyendo criminales, de repente cobrara sentido personal. Este no era un caso más, era mi sangre, era el hijo de mi única hija, era mi responsabilidad. Recordé la boda de Lucía hace apenas 3 meses. Fue en el jardín de la iglesia de San Juan de Dios. Había mariachis, mole poblano que preparó mi comadre Esperanza, y Roberto lucía ese traje gris claro que según él costó más de 20,000 pesos. Bailó con Lucía al son de Amor Eterno. Le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír. Y prometió frente a todos que sería un padre para Diego. «Este muchacho necesita mano firme», había dicho esa noche, palmeando el hombro de mi nieto. «Yo me haré cargo de que crezca derecho». Mano firme. Ahora entendía lo que realmente significaba para él. «Diego, escúchame bien», le dije, sintiendo cómo en mi pecho se levantaba la misma furia que me había ayudado a atrapar asesinos durante 3 décadas. «Ve con el director ahora mismo. Dile que tu abuelo va por ti. No vayas con nadie más hasta que yo llegue. ¿Me entiendes?» «Sí, abuelo», me respondió con esa voz quebrada que jamás debería salir de la garganta de un niño de 15 años. «¿Pero y si Roberto se entera? ¿Y si le hace algo a mamá?» Esa pregunta me heló la sangre. Porque yo también me había dado cuenta de algo extraño en los últimos meses. Lucía, mi hija que siempre había sido fuerte, independiente, que trabajaba dobles turnos como enfermera para sacar adelante a Diego después de enviudar, de repente se había vuelto callada, nerviosa. En las pocas ocasiones que la vi después de la boda, parecía estar caminando sobre cáscaras de huevo. «Tu mamá está en el hospital, ¿verdad?», le pregunté, calculando mentalmente los horarios de trabajo de Lucía. «Sí, tiene turno de noche esta semana. Roberto siempre se pone peor cuando ella no está. Es como si esperara que se fuera para hacer lo que quiera conmigo». Ahí estaba el patrón. Cualquier detective con experiencia te dirá que los depredadores son calculadores. Esperan el momento perfecto, cuando la víctima está más vulnerable, cuando no hay testigos. Roberto no era un hombre con problemas de control.
Era un manipulador sistemático. «Nieto, quiero que me prometas algo», le dije, mientras ya buscaba las llaves de mi camioneta. «Nunca más vas a estar solo con ese hombre, ¿me oyes? Nunca más». «¿Pero dónde voy a vivir, abuelo? No puedo dejar a mamá sola con él». Y ahí estaba el problema completo. Diego, con apenas 15 años, ya se sentía responsable de proteger a su madre. Ese maldito Roberto había logrado invertir todos los roles naturales en esa casa. El niño protegiendo al adulto, la víctima preocupada por su agresor, la madre ciega a lo que pasaba bajo su propio techo. Mientras manejaba hacia la escuela secundaria Benito Juárez donde estudiaba Diego, no pude evitar recordar cómo había sido criado yo. Mi padre, que en paz descanse, nunca levantó la mano contra mí o mis hermanos. Los hombres fuertes no necesitan golpear a los más débiles, decía siempre. Los cobardes pegan, los valientes protegen. Roberto Mendoza era un cobarde. Y yo iba a demostrarle qué pasaba cuando un cobarde se metía con la familia de Ricardo Sandoval. El teléfono sonó otra vez mientras yo manejaba por la avenida López Mateos. Era Diego de nuevo. «Abuelo, el director no está, pero la subdirectora dice que necesita hablar contigo antes de dejarme ir. Y Roberto acaba de llamar a la escuela. Dijo que iba a venir por mí». Mi pie se hundió en el acelerador. 32 años de experiencia me decían que cuando un agresor siente que pierde control, se vuelve más peligroso. Roberto había calculado mal. No esperaba que Diego tuviera el valor de llamarme. No contaba con que yo entendiera inmediatamente lo que estaba pasando. «Quédate exactamente donde estás», le ordené. «Si viene Roberto, gritas, haces escándalo, llamas la atención de todo el mundo. Los cobardes como él no actúan cuando hay testigos». «¿Cómo sabías que era un cobarde, abuelo?» «Porque los valientes no atormentan a los niños, mijo. Los valientes los protegen». Cuando llegué a la escuela, encontré a Diego esperándome en la dirección, abrazado a su mochila como si fuera un salvavidas. Tenía un moretón fresco en la mejilla izquierda, que trataba de ocultar con el cabello, y caminaba ligeramente encorvado, protegiendo las costillas. Al verme, se echó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio. La subdirectora, una mujer mayor llamada profesora Martínez, me explicó que Roberto había llamado diciendo que Diego tenía episodios psicóticos y que necesitaba llevarlo a consulta psiquiátrica inmediatamente. Había sido muy insistente, casi agresivo por teléfono. «Señor Sandoval», me dijo la profesora, «Diego es un muchacho ejemplar. Nunca ha dado problemas, pero últimamente lo notamos más callado, más retraído. Algunos maestros comentaron que a veces llega con golpes que él dice que se hizo haciendo deporte». 15 años. Mi nieto tenía 15 años y ya había aprendido a mentir para proteger a su agresor. Esa es otra cosa que reconoce cualquier detective experimentado. Las víctimas de violencia doméstica desarrollan mecanismos de supervivencia que incluyen encubrir a quien les hace daño. Cuando salimos de la escuela, Diego se derrumbó completamente en mi camioneta. «Abuelo, pensé que me iba a matar. Esta mañana, cuando mamá se fue al hospital, Roberto me despertó jalándome del cabello. Dijo que no había lavado bien los trastes anoche, aunque yo sé que los dejé perfectos. Me llevó al sótano y sacó ese cuchillo que siempre usa para asustarme. Esta vez lo puso aquí», se tocó el cuello. «Y me dijo que la próxima vez que lo irrespetara, me iban a enseñar lo que les pasa a los niños malcriados». «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Diego?» «Empezó como al mes de que se casara con mamá. Primero solo me gritaba, decía que yo era un mantenido, que gastaba el dinero que él ganaba. Luego empezó a encerrarme en el sótano por cualquier cosa, porque dejé un vaso en la sala, porque mi música estaba muy alta, porque no le contesté sí señor cuando me habló». Mi nieto me contaba todo esto con una calma que me helaba la sangre. Ya se había acostumbrado. Para él, esto se había vuelto normal, y eso era lo más aterrador de todo. Cuando llegué a la colonia Chapultepec, donde vivía Lucía con su nuevo marido,
Noté que don Felipe Gutiérrez me hacía señas nerviosamente desde su porche. Este hombre de cabello gris y ojos bondadosos había sido vecino durante 15 años, y yo recordaba cómo siempre le regalaba libros de ciencia a Diego cuando era pequeño. Era ingeniero jubilado, viudo desde hace 5 años, y vivía solo en esa casa de 2 pisos que él mismo había diseñado en los años 80. «Don Ricardo, necesito hablar con usted». Su voz temblaba de nervios mientras se acercaba a mi camioneta. Yo he visto lo que pasa en la casa de su hija». Diego se quedó esperando en el vehículo mientras yo seguía a don Felipe hasta su casa. Sus manos temblaban mientras abría la puerta, y pude notar que había perdido peso desde la última vez que lo vi en el funeral de su esposa. La casa olía a café recién hecho y a los libros viejos que llenaban cada rincón. «Mire, don Ricardo», me dijo llevándome hasta la ventana de su estudio, desde donde se veía perfectamente el patio trasero de la casa de Lucía. «Hace 3 meses instalé un sistema de cámaras de seguridad después de que me robaran la bicicleta de mi nieta cuando vino de vacaciones. Pero una de las cámaras captura accidentalmente parte del patio de su hija». Me mostró una pequeña cámara de seguridad montada discretamente bajo el alero de su techo, apuntando hacia su propio jardín, pero con un ángulo que efectivamente cubría el patio trasero y la entrada del sótano de la casa vecina. «Al principio no le presté atención a las grabaciones», continuó don Felipe, encendiendo su computadora con manos que no dejaban de temblar. «Pero hace unas semanas empecé a notar cosas extrañas. Veía a Roberto arrastrando a Diego hacia el sótano. Escuchaba gritos. Don Ricardo, yo no sabía qué hacer. Este Roberto tiene conexiones en la municipalidad. Ayudó a conseguir algunos contratos de construcción para amigos míos. Soy solo un pensionado. ¿Quién me iba a creer contra él?». La pantalla se encendió y don Felipe navegó por los archivos de video con dedos inseguros. «Mire esto, don Ricardo. Fue hace 2 semanas». En la pantalla apareció una imagen clara del patio de mi hija. Era un día soleado. Podía ver la ropa colgada en el tendedero que Lucía había puesto esa mañana antes de irse al hospital. De repente, apareció Roberto arrastrando a Diego por el brazo. El muchacho claramente resistía. Trataba de zafarse, pero Roberto lo tenía agarrado con fuerza brutal. «Espere, aquí viene lo peor», murmuró don Felipe. Vi cómo Roberto agarraba a mi nieto por el cabello, ese cabello oscuro y rizado que había heredado de su madre, y literalmente lo arrastraba hacia la puerta del sótano. Diego se aferraba al marco de la puerta, sus piernas pateando en el aire, pero Roberto era 2 veces más grande que él. «Dios mío», susurré, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. «¡Hay más!». Don Felipe cambió a otro archivo. «Esta es de la semana pasada». Esta vez la imagen mostraba a Diego arrodillado en el patio, bajo la lluvia. El muchacho tenía las manos detrás de la cabeza, una posición que reconocí inmediatamente de mis años en la policía. Era como hacían arrodillar a los criminales. Roberto estaba parado junto a él con lo que parecía ser un palo o una vara en la mano. «Estuvo ahí durante 3 horas», me explicó don Felipe con voz quebrada. «Yo llamé a mi hijo Carlos, el que vive en México. Le pregunté qué debía hacer. Él me dijo que mejor no me metiera, que Roberto podía hacerme problemas con mis pensiones, con mis propiedades. Pero yo no podía dormir, don Ricardo. Cada noche pensaba en ese niño». «¿Por qué nunca me llamó?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque tenía miedo», admitió don Felipe, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. «Roberto vino a visitarme hace 1 mes, después de que yo tuve problemas con el drenaje de mi casa. Él se ofreció a arreglarlo gratis, muy amable, pero después me dijo que era importante ser buenos vecinos, que a veces era mejor no ver ciertas cosas. Me asusté, don Ricardo. Soy un hombre de 73 años, vivo solo». Entendí perfectamente. Roberto no solo abusaba de Diego, también intimidaba a los testigos potenciales. Era más calculador de lo que había pensado inicialmente. «¿Cuántas grabaciones tiene?», le pregunté. «Docenas».
Don Felipe abrió una carpeta en su computadora que contenía archivos organizados por fechas. Tengo grabaciones de Roberto empujando al muchacho, golpeándolo con diferentes objetos, encerrándolo en el sótano. También tengo audio. Mi sistema graba sonido también. Reprodujo un clip de audio donde se escuchaban claramente los gritos de Diego y la voz furiosa de Roberto gritándole obscenidades. Eres un inútil como tu padre muerto. Te voy a enseñar a respetar. La voz de Roberto sonaba fría, calculada. No era la explosión de alguien que pierde el control, sino el tono de alguien que disfruta ejerciendo poder sobre otro más débil. Don Felipe, le dije, poniendo mi mano en su hombro tembloroso. Usted ha sido muy valiente al guardar esto. No, don Ricardo, negó con la cabeza. Un hombre valiente habría intervenido desde el primer día. Yo fui un cobarde que dejó que un niño sufriera porque tenía miedo de las consecuencias. Pero ahora podemos hacer algo, le aseguré. Estas grabaciones son evidencia sólida. Don Felipe me mostró más archivos. Había videos de Roberto obligando a Diego a limpiar el patio con un cepillo de dientes, de él tirándole agua fría mientras el muchacho estaba arrodillado, de sesiones donde claramente le gritaba y lo humillaba psicológicamente. Lo que más me dolía era ver cómo el niño nunca gritaba pidiendo ayuda, me confesó don Felipe. Era como si ya hubiera aprendido que nadie iba a venir a salvarlo. Esas palabras me partieron el corazón. Diego había perdido la esperanza de que alguien lo protegiera. Se había resignado a su sufrimiento. ¿Su hija sabe algo de esto?, me preguntó don Felipe. Lucía trabaja turnos de noche en el hospital, le expliqué. Roberto espera a que ella se vaya para hacer esto. Es sistemático. Sí, yo me di cuenta de ese patrón también. Las agresiones siempre pasan cuando el auto de su hija no está en la entrada. Don Felipe me entregó una memoria USB con todas las grabaciones. Tome esto, don Ricardo. Haga lo que tenga que hacer. Ya no puedo seguir viviendo con esta culpa. ¿Está dispuesto a testificar si es necesario?, le pregunté. El anciano se enderezó, y por primera vez en esa conversación, vi un destello de la determinación que debió tener cuando era ingeniero jefe de construcción. Sí, don Ricardo. Es hora de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Cuando regresé a la camioneta, Diego me preguntó qué había descubierto. Le expliqué que don Felipe había sido testigo de los abusos y que teníamos evidencia que podía ayudarnos. ¿Don Felipe sabía lo que me pasaba?, preguntó Diego con sorpresa. Sí, mijo. Y se siente muy mal por no haber actuado antes. No es su culpa, abuelo. Roberto asusta a todo el mundo. A veces pienso que hasta mamá le tiene miedo. Esa observación de mi nieto me confirmó lo que ya sospechaba. Roberto no solo abusaba de Diego, también manipulaba y posiblemente intimidaba a Lucía. El patrón era clásico: aislamiento de la víctima, control del entorno, intimidación de testigos potenciales. Mientras nos alejábamos de la colonia Chapultepec, miré por el espejo retrovisor y vi a don Felipe parado en su porche, observándonos partir. Por primera vez en meses, ese hombre mayor podía dormir tranquilo sabiendo que había hecho lo correcto. Camino a casa con Diego. Lo miraba por el espejo retrovisor y apenas podía reconocer al nieto que había criado. Este muchacho de 15 años con los hombros encorvados y la mirada perdida, era una sombra del Diego que yo conocía. Sus ojos, que antes brillaban cuando me contaba de sus experimentos de ciencias, o cuando me ayudaba a arreglar mi vieja radio, ahora parecían los de un animal asustado. Cuéntame todo, mijo, le dije mientras manejábamos por la avenida Revolución. Desde el principio. ¿Cuándo empezó Roberto a tratarte así? Diego se quedó callado un momento, jugando nerviosamente con las correas de su mochila. Finalmente, habló con voz quebrada. Exactamente 3 meses después de la boda, abuelo. Al principio todo era perfecto. Roberto me llevaba al cine, me compraba videojuegos, le decía a mamá que éramos compinches. Pero un día mamá se fue a trabajar el turno de noche y todo cambió. Me contó que esa primera noche, Roberto lo había despertado a las 2 de la madrugada,
gritándole que había dejado migajas en la mesa de la cocina. Me hizo limpiar toda la casa con un cepillo de dientes, abuelo. Desde esa noche supe que el Roberto de cuando mamá estaba presente no era el mismo hombre. Mientras escuchaba a mi nieto, recordaba vívidamente cómo habían sido nuestros domingos antes de la llegada de Roberto. Cada fin de semana Diego venía a mi departamento en la colonia americana, y juntos preparábamos sus enchiladas favoritas con pollo deshebrado y salsa verde que hacía mi comadre Esperanza. El muchacho se paraba en un banquito junto a la estufa, ayudándome a freír las tortillas, siempre preguntándome por qué el aceite chisporroteaba de cierta manera o por qué agregaba exactamente una cucharadita de comino. Abuelo, me había dicho un domingo hace más de un año. Cuando sea grande quiero ser veterinario como el doctor Ramírez que cura a la gata de doña Carmen. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus planes, de cómo estudiaría mucho para entrar a la universidad, de cómo quería ayudar a los animales lastimados. También me contaba de Carmelita, la niña de su salón que le gustaba. Es la más inteligente de la clase, abuelo. Siempre gana en los concursos de matemáticas y tiene el cabello más bonito de toda la secundaria. Se sonrojaba cuando hablaba de ella, y yo le daba consejos de cómo conquistar a las muchachas siendo respetuoso y caballeroso. Esos domingos eran sagrados para nosotros dos. Después de comer, nos sentábamos en mi pequeña sala a ver películas de Pedro Infante o los partidos del Guadalajara. Diego se acurrucaba junto a mí en el sillón desgastado que había comprado cuando Lucía era pequeña, y me platicaba de todo, de sus maestros, de sus amigos, de los libros que leía, de sus sueños. Pero después de la boda todo cambió, ¿verdad?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, abuelo, suspiró Diego. Roberto siempre encontraba excusas, que tenía que estudiar, que tenía que ayudar con la casa, que tenía que acompañarlos a las reuniones familiares de su lado. Al principio mamá trataba de convencerlo. Le decía que era importante que yo pasara tiempo contigo, pero él le decía que tú me consentías demasiado, que me enseñabas a ser blando. Recordé esas conversaciones que tuve con Lucía cuando empezaron las excusas. Mi hija me explicaba que Roberto pensaba que Diego necesitaba más disciplina, que yo era demasiado permisivo con él. Papá, Roberto dice que los hombres se forman con firmeza, no con mimos. Me había dicho Lucía una tarde cuando la llamé preguntando por qué Diego no había venido ese domingo. Él le decía a mamá que tú me malcrías, que me das ideas de que puedo hacer lo que quiera sin consecuencias. Continuó Diego. Roberto decía que yo necesitaba aprender a respetar la autoridad masculina de la casa. En aquel momento no entendí completamente lo que estaba pasando. Pensé que era normal que un padrastro quisiera establecer su propio método de crianza. Pero ahora, escuchando a Diego, me daba cuenta de que Roberto había estado aislándolo sistemáticamente, cortando sus conexiones con cualquier persona que pudiera darle apoyo o protección. ¿Cómo era tu vida antes de que llegara Roberto?, le pregunté, queriendo que él mismo recordara los buenos tiempos. Por primera vez en esa tarde, vi una pequeña sonrisa en el rostro de Diego. Era diferente, abuelo. Mamá y yo éramos como un equipo. Ella llegaba cansada del hospital, pero siempre me preguntaba cómo me había ido en la escuela. Los viernes comprábamos helado de la paletería de Don Chuy y veíamos caricaturas juntos. Los sábados íbamos al mercado de San Juan de Dios. Ella me dejaba escoger las frutas y me enseñaba a regatear con los vendedores. Yo también recordaba esos días. Lucía había enviudado cuando Diego tenía apenas 3 años. Su esposo, Javier, era un buen hombre que trabajaba como mecánico en un taller de la colonia del Valle. Murió en un accidente en la carretera a Chapala, cuando regresaba de arreglar el carro de un cliente. Durante 11 años, mi hija crió a Diego sola, trabajando dobles turnos como enfermera en el hospital civil. Mamá trabajaba tanto para que yo tuviera todo lo que necesitaba, recordaba Diego. A veces la encontraba dormida en la mesa de la cocina, todavía con el uniforme puesto, porque había llegado muy tarde y se había quedado ayudándome con la tarea antes de poder cambiarse.
Lucía era una madre extraordinaria. Nunca le faltó nada a Diego. Tenía sus útiles escolares, su ropa limpia, sus comidas preparadas con amor. Pero yo veía el cansancio en sus ojos, la soledad de ser madre soltera en una sociedad que a veces juzga duramente a las mujeres que crían hijos sin un hombre presente. Cuando apareció Roberto en nuestras vidas hace un año, parecía la respuesta a las oraciones de Lucía. Era propietario de una empresa constructora mediana. Tenía una casa grande en la colonia Chapultepec, un auto nuevo y, sobre todo, prometía ser el padre que Diego nunca había tenido realmente. Al principio Roberto era muy diferente, me explicó Diego. Me llevaba a partidos de fútbol, me compraba tenis caros, me decía que íbamos a ser como padre e hijo de verdad. Mamá estaba tan feliz, abuelo. La veía sonreír de una manera que no había visto desde que era pequeño. Yo también había visto esa felicidad en Lucía. Después de años de lucha y sacrificio, finalmente tenía la estabilidad que tanto había deseado. Roberto le decía que ya no tenía que trabajar dobles turnos, que él se haría cargo de los gastos de la casa y la educación de Diego. Le prometía vacaciones familiares, un futuro seguro, la posibilidad de descansar después de tantos años de carga solitaria. Pero todo cambió después de la luna de miel. Continuó Diego con voz cada vez más triste. Roberto y mamá se fueron una semana a Puerto Vallarta, y yo me quedé contigo, ¿te acuerdas? Fue la última semana que fui realmente feliz. Sí, lo recordaba perfectamente. Diego había pasado esa semana en mi departamento, y habíamos vuelto a nuestra rutina de siempre. Películas viejas, comida casera, pláticas hasta tarde. El muchacho estaba emocionado con la nueva situación familiar. Me contaba cómo Roberto le había prometido enseñarle a manejar cuando cumpliera 16, cómo iban a construir una habitación más grande para él. Cuando regresaron de la luna de miel, Roberto empezó a cambiar poquito a poco, me explicó Diego. Primero eran solo comentarios. Me decía que tenía que ser más maduro, más responsable. Que ya no era un niño que podía depender de mamá para todo. Decía que me iba a hacer hombre. ¿Y tu mamá qué decía? Mamá estaba tan feliz de tener una pareja otra vez que no veía lo que estaba pasando. Roberto era muy inteligente, abuelo. Nunca me trataba mal cuando ella estaba presente. Al contrario, era súper cariñoso, me abrazaba, me decía hijo delante de ella. Pero en cuanto mamá se iba al trabajo, Diego se quedó callado, y yo pude ver en el espejo cómo se secaba las lágrimas con la manga de su uniforme escolar. Los primeros meses solo gritaba, continuó finalmente. Me decía que era un mantenido, que gastaba el dinero que él ganaba con su esfuerzo, que tenía que agradecerle todo lo que hacía por mamá y por mí. Después empezó con los castigos físicos. Mientras Diego me contaba esto, yo recordaba las pocas veces que había visto a mi nieto en los últimos meses. Siempre parecía nervioso cuando Roberto estaba presente, hablaba poco, mantenía la cabeza agachada. Yo pensé que era normal que un adolescente fuera tímido con su padrastro, que necesitaba tiempo para adaptarse a la nueva dinámica familiar. ¿Nunca trataste de decirle a tu mamá?, le pregunté. Sí, abuelo, lo intenté varias veces, pero Roberto era muy listo. Cuando yo trataba de contarle algo, él inmediatamente le decía a mamá que yo estaba inventando historias para causar problemas en el matrimonio. Le decía que era normal que los adolescentes rechazaran las figuras de autoridad, que yo no había tenido un padre que me pusiera límites. ¿Y Lucía le creía? Mamá quería creerle, abuelo. Ella había estado sola tanto tiempo que tenía miedo de perder lo que había encontrado con Roberto. Además, él era muy convincente. Lloraba. Decía que se sentía rechazado por mí, que solo quería ser un buen padre, pero que yo lo hacía sentir como un intruso. Esas palabras me partieron el corazón. Roberto había manipulado magistralmente la situación, convirtiendo a Diego en el problema y a él mismo en la víctima. Había usado el deseo desesperado de Lucía de tener una familia completa para cegar su instinto maternal. Los domingos que ya no venías conmigo, le dije, ¿qué hacían en la casa?
Roberto decía que los domingos eran para la familia, que teníamos que aprender a ser una unidad. Me hacía limpiar toda la casa mientras él y mamá descansaban. Si protestaba, él le decía a mamá que yo era irrespetuoso, que no valoraba todo lo que él hacía por nosotros. Recordé esas llamadas telefónicas donde Lucía me explicaba que Diego tenía que quedarse en casa para aprender responsabilidades domésticas. Roberto había convencido a mi hija de que yo malcriaba al muchacho, que era tiempo de que aprendiera el valor del trabajo y la disciplina. Pero lo peor era cuando mamá trabajaba de noche. Me confesó Diego con voz temblorosa. Ahí Roberto mostraba su verdadera cara. Me despertaba a medianoche para revisar que hubiera hecho bien los quehaceres. Si encontraba aunque fuera una mancha en el baño, me castigaba encerrándome en el sótano. ¿Desde cuándo empezó a encerrarte ahí? Hace como 4 meses. Al principio eran solo minutos, media hora máximo. Pero después empezó a dejarme ahí horas enteras. El sótano está húmedo, abuelo, huele feo, y hay cucarachas. Roberto me decía que ahí era donde pertenecían los niños que no sabían agradecer. Mientras escuchaba esto, recordaba las tardes que Diego y yo pasábamos en mi azotea, viendo las plantas y hablando de todo. Él me contaba de sus amigos de la escuela, de los maestros que le gustaban, de los proyectos de ciencias que quería hacer. Era un niño brillante, curioso, lleno de vida. ¿Ya no hablas con Carmelita?, le pregunté, recordando a la niña que le gustaba. Diego negó con la cabeza tristemente. Roberto dice que no debo distraerme con niñerías, que tengo que concentrarme en ser un hombre responsable. Además, ya no soy el mismo de antes, abuelo. Estoy siempre cansado, siempre con miedo. ¿Qué le voy a decir a Carmelita? ¿Que mi padrastro me encierra en el sótano como castigo? Ver la resignación en los ojos de mi nieto me dolía más que cualquier golpe que hubiera recibido en mis años de policía. Diego había perdido no solo su alegría, sino también sus sueños. Ya no hablaba de ser veterinario, ya no me preguntaba sobre experimentos científicos, ya no reía con las películas de Pedro Infante. Mamá piensa que Roberto me está ayudando a madurar, me explicó Diego. Él le dice que los cambios que ve en mí son normales, que estoy pasando por una etapa difícil de la adolescencia y que su mano firme me está guiando por el buen camino. ¿Cómo pudiste llamarme hoy? ¿Roberto no se dio cuenta? Tengo un teléfono viejo que encontré en las cosas de mi papá Javier. Lo escondí en mi mochila de la escuela. Roberto revisó mi cuarto y me quitó el celular que me había regalado mamá para mi cumpleaños. Dijo que era una distracción innecesaria. Incluso en los detalles más pequeños, Roberto había pensado en todo. Aisló a Diego de cualquier medio de comunicación, controló sus movimientos, manipuló las percepciones de Lucía y creó un sistema donde él tenía poder absoluto sobre un niño indefenso. Cuando llegamos a mi departamento, Diego se derrumbó en el sillón donde tantas tardes habíamos pasado viendo televisión juntos. Pero ahora ese mueble parecía demasiado grande para su cuerpo encogido, como si el miedo lo hubiera hecho físicamente más pequeño. «Abuelo», me dijo con voz casi inaudible. Mamá me preguntó la semana pasada si era feliz con Roberto. Yo quise decirle la verdad, pero él estaba parado detrás de ella haciendo gestos, tocándose el cinturón. Entonces le dije que sí, que era feliz. ¿Roberto te amenaza delante de tu mamá? Todo el tiempo, pero de maneras que solo yo entiendo. Se toca el cinturón cuando mamá no ve, señala hacia el sótano, o me dice cosas que suenan normales pero que para mí son amenazas. Como cuando dice, Diego ha aprendido a ser muy obediente últimamente. Mamá piensa que es un cumplido, pero yo sé que es una advertencia. En ese momento entendí completamente la dimensión del horror que había vivido mi nieto. Roberto no solo lo maltrataba físicamente, sino que había creado un sistema de terror psicológico tan sofisticado que Diego vivía en constante alerta, decodificando amenazas invisibles para los demás. «Mañana esto se acaba», le prometí, abrazándolo contra mi pecho como hacía cuando era pequeño y se lastimaba jugando en el parque. «Te doy mi palabra de honor, mijo.
Nunca más vas a estar solo con ese hombre. Diego se aferró a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. Y por primera vez en meses, lo sentí relajarse completamente. En mis brazos estaba nuevamente el nieto que yo conocía, el muchacho que merecía crecer libre, seguro y amado. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Eran las 7 en punto, hora perfecta para llamar a Rosa Salgado, antes de que empezara su día en la jefatura. Rosa había sido mi compañera durante 15 años en homicidios, y ahora dirigía el departamento de crímenes familiares. Si había alguien en quien podía confiar completamente, era ella. «Ricardo», contestó Rosa con esa voz firme que la había convertido en una de las mejores detectives de Guadalajara. «Por tu tono escucho que el asunto es serio». Le conté toda la historia. El llamado desesperado de Diego, las grabaciones de don Felipe, los meses de abuso sistemático. Rosa me escuchó sin interrumpir, como hacía cuando trabajábamos juntos en los casos más complicados. Habíamos resuelto 89 homicidios en nuestros años como equipo, y ella sabía que yo jamás exageraba los hechos, ni permitía que las emociones nublaran mi juicio profesional. «Dame 24 horas», me dijo Rosa después de que terminé mi relato. «Voy a revisar a este Roberto Mendoza en todas las bases de datos. Si tiene antecedentes, los voy a encontrar». Esa noche no pude dormir. Diego estaba en el cuarto de huéspedes, por fin descansando profundamente después de meses de terror nocturno. Lo había escuchado hablando en sueños, murmurando, «No, por favor», y ya lo hice bien, palabras que me partían el corazón. Mi nieto ni siquiera podía escapar de Roberto en sus pesadillas. Al día siguiente, Rosa me llamó temprano. Su voz sonaba tensa, controlada, como cuando habíamos descubierto algo especialmente perturbador en nuestros casos. «Ricardo, siéntate para escuchar esto», me dijo. «Roberto Mendoza tiene antecedentes penales en Veracruz. Hace 5 años fue denunciado por violencia doméstica contra su primera esposa, María Elena Vázquez, y su hijo adolescente, un muchacho llamado Andrés, de 14 años. Sentí cómo se me helaba la sangre. Diego no era la primera víctima de Roberto. El caso fue sobreseído», continuó Rosa, «pero tengo aquí los reportes médicos originales antes de que los sellaran. El muchacho tenía fracturas múltiples, quemaduras de cigarro en los brazos, evidencia de maltrato sistemático durante meses. La madre finalmente se armó de valor para denunciar después de que Roberto amenazó al niño con un cuchillo». ¿Qué pasó con el caso? Los abogados de Roberto argumentaron que la mujer estaba mentalmente inestable, que inventaba las acusaciones para obtener una mejor situación en el divorcio. Presentaron documentos psiquiátricos falsos, testimonios pagados. Roberto tenía conexiones políticas en el puerto. Su empresa había construido varias obras públicas para el gobierno municipal. Rosa me explicó que María Elena y su hijo habían desaparecido después del juicio. No habían sido asesinados, simplemente se habían mudado a otra ciudad, cambiado de nombres, empezado una nueva vida lejos de Roberto. «La mujer se llevó al muchacho y se escondió», me dijo Rosa. «Tenía tanto miedo que prefirió vivir en las sombras antes que arriesgarse a que Roberto los encontrara. Y después Roberto se mudó a Jalisco», concluí. «Exactamente. Se reinventó completamente. Cambió su empresa de nombre. Creó una nueva biografía. Se presentó como viudo sin hijos. Las grabaciones de tu vecino son oro puro, Ricardo. Prueban un patrón de comportamiento, una metodología sistemática de abuso». Esa tarde, Rosa vino a mi departamento para revisar personalmente todas las grabaciones de don Felipe. Cuando vio los videos, su expresión se endureció de la manera que yo recordaba cuando enfrentábamos a los criminales más despiadados. «Este hombre es un depredador calculador», murmuró Rosa mientras veía cómo Roberto arrastraba a Diego hacia el sótano. «Mira cómo se asegura de que no haya testigos, cómo espera a que la madre se vaya. Esto no es violencia impulsiva, es tortura premeditada». Iniciamos oficialmente la investigación ese mismo día. Rosa,
Asignó a 2 de sus mejores detectives para que comenzaran a recopilar testimonios de vecinos, maestros de Diego, compañeros de trabajo de Lucía. También contactó discretamente a doctores que hubieran atendido a Diego en los últimos meses, buscando evidencia médica de maltratos. Pero Roberto no era estúpido. Después de 32 años persiguiendo criminales, yo sabía que los más peligrosos siempre tienen instintos agudos para detectar cuando las paredes se están cerrando sobre ellos. Roberto debió sentir que algo había cambiado. Tal vez notó que Diego no había regresado a casa. Tal vez Lucía le comentó que yo había estado preguntando por el muchacho. El miércoles por la tarde, 2 días después de que Rosa iniciara la investigación, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Cuando abrí, encontré a Roberto parado en mi umbral, acompañado por 2 hombres enormes vestidos con trajes caros que claramente no eran de Guadalajara. Uno de ellos tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, y el otro llevaba anillos de oro en todos los dedos. No eran empleados de construcción, eran matones profesionales. «Don Ricardo», me dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Creo que tenemos un malentendido que necesitamos aclarar como hombres civilizados». Lo invité a pasar, pero mantuve la puerta abierta. Diego estaba en la escuela, pero no quería que Roberto supiera que el muchacho se estaba quedando conmigo. Los 2 matones se quedaron en el pasillo, claramente como intimidación. «Mire, don Ricardo», comenzó Roberto sentándose en mi sala con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Diego es un muchacho complicado. Ha tenido problemas emocionales desde la muerte de su padre, usted lo sabe. Lucía y yo hemos estado considerando llevarlo con un psiquiatra que pueda ayudarlo con sus episodios». «¿Qué episodios?», le pregunté, manteniendo mi voz calmada pero firme. «Inventa historias, don Ricardo. Dice cosas que no son verdad. Busca atención de maneras poco saludables. Es común en muchachos que han crecido sin figura paterna. Yo solo trato de darle la disciplina y estructura que necesita». Roberto habló durante varios minutos, describiendo a Diego como un adolescente problemático que mentía compulsivamente y que necesitaba mano firme para enderezar su comportamiento. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso muchas veces. Probablemente era el mismo que había usado en Veracruz con la primera familia que destruyó. «Entiendo su preocupación como abuelo», continuó Roberto, «pero a veces el amor de los abuelos puede ser contraproducente. Los muchachos necesitan límites, consecuencias. No podemos permitir que Diego manipule a toda la familia con sus historias dramáticas». Mientras hablaba, yo estudiaba su rostro, su lenguaje corporal, sus gestos. En mis décadas como detective había interrogado a cientos de criminales, y Roberto tenía todas las características clásicas de un sociópata manipulador. La manera calmada como describía la problemática de Diego, cómo se presentaba como la víctima incomprendida, cómo sutilmente amenazaba mientras mantenía una fachada de razonabilidad. «Roberto», le dije finalmente, interrumpiendo su monólogo, «en 32 años trabajando en homicidios, he conocido a muchos hombres como tú». Su expresión cambió imperceptiblemente. La máscara amigable se resquebrajó apenas un segundo, lo suficiente para que yo viera la frialdad calculadora que se escondía detrás. «No sé qué insinúa, don Ricardo», me respondió, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Insinúo que sé exactamente qué tipo de hombre eres», le dije, levantándome de mi silla para quedar de pie frente a él. «Conozco tu historial en Veracruz, Roberto. Sé lo que le hiciste a María Elena y a su hijo Andrés». El color se fue de su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Roberto Mendoza se veía realmente asustado. «No sé de qué habla», murmuró, pero ya era demasiado tarde. Había mostrado su mano. «Sabes exactamente de qué hablo», le respondí. «Y también sabes que esta vez no vas a poder comprar tu salida con abogados caros y conexiones políticas». Roberto se levantó abruptamente, su compostura completamente perdida. «Don Ricardo, creo que está usted confundido. Yo vine aquí de buena fe, tratando de resolver esto en familia.
La única familia que me importa es mi nieto Diego, le dije, caminando hacia la puerta para indicar que la conversación había terminado. Y si vuelves a ponerle una mano encima, si vuelves a amenazarlo, si siquiera se te ocurre acercarte a él, yo personalmente me encargaré de que pases el resto de tu miserable vida pudriéndote en la prisión de Puente Grande. Los ojos de Roberto se endurecieron, y por un momento vi al verdadero monstruo sin ninguna máscara. Esto no se va a quedar así, me dijo con voz baja y amenazante. Tienes razón, le respondí. No se va a quedar así, va a empeorar mucho para ti. Después de que Roberto y sus matones se fueron, llamé inmediatamente a Rosa para contarle sobre la visita. Ella ya había esperado algo así. Es el comportamiento clásico de un abusador cuando siente que pierde control, me explicó Rosa. Primero trata de manipular, luego intimida, después amenaza directamente. Roberto está entrando en pánico. ¿Qué tan sólido es nuestro caso?, le pregunté. Con las grabaciones de don Felipe, el historial de Veracruz y la evidencia médica que estamos recopilando. Es muy sólido. Pero Ricardo, necesito que sepas que Roberto va a luchar. Hombres como él no se rinden fácilmente. Esa noche, después de que Diego regresó de la escuela, le conté sobre la visita de Roberto. Vi cómo el miedo regresaba a sus ojos, cómo se encogía automáticamente como si esperara un golpe. ¿Va a venir por mí, abuelo?, me preguntó con voz temblorosa. No, le dije con toda la convicción que pude reunir. Nunca más va a lastimarte, mijo. Te doy mi palabra. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Roberto Mendoza había mostrado su verdadera cara, y ahora teníamos que estar preparados para lo que viniera después. En mis años como detective, había aprendido que los depredadores más peligrosos son los que más tienen que perder. Y Roberto acababa de darse cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. Esa noche, mientras Diego dormía en el cuarto de huéspedes, y yo montaba guardia en la sala, reflexioné sobre cómo había llegado a este punto. Un abuelo de 67 años, enfrentándose a un criminal que había logrado engañar a todos durante meses. Pero también sabía que tenía algo que Roberto no esperaba: la determinación implacable de un hombre que protege a su familia, combinada con la experiencia de 3 décadas cazando a los peores elementos de la sociedad. Roberto Mendoza había cometido el error de meterse con la persona equivocada, y ahora iba a descubrir que algunos abuelos no se rinden tan fácilmente. 2 semanas después de la visita de Roberto, Rosa me llamó a las 5 de la mañana. Ricardo, tenemos movimiento. Nuestros contactos en migración reportan que Roberto compró un boleto de avión a Los Ángeles para esta tarde. Está intentando huir. Me vestí rápidamente y desperté a Diego. Mijo, hoy se decide todo. Mi nieto me miró con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Pero por primera vez en meses, vi un destello de esperanza. Rosa había coordinado perfectamente la operación. Mientras Roberto creía que podía escapar como había hecho en Veracruz, los agentes federales ya lo esperaban en el aeropuerto de Tijuana. Lo detuvieron cuando intentaba pasar migración con documentos falsos, me explicó Rosa esa noche. Tenía una identificación a nombre de Roberto Morales, boleto pagado en efectivo y una maleta llena de dólares americanos. Pero lo que más me impactó fue el informe médico de Diego. La doctora Patricia Hernández, especialista en medicina forense que Rosa había solicitado, examinó a mi nieto durante 3 horas en el hospital civil. Cuando recibí los resultados, tuve que sentarme para procesarlos. «Don Ricardo», me explicó la doctora con voz profesional pero compasiva, «Diego presenta evidencia de maltrato físico sistemático durante un periodo prolongado. Tiene 3 dedos de la mano izquierda que fueron fracturados y sanaron incorrectamente, lo que indica que nunca recibió atención médica adecuada». Recordé cómo Diego había comenzado a escribir diferente en los últimos meses, cómo se quejaba de que le dolía la mano cuando hacía la tarea. Yo pensé que era por cargar libros pesados. Nunca imaginé que era porque Roberto le había roto los dedos como castigo.
También encontramos múltiples cicatrices circulares en ambos brazos. Continuó la doctora mostrándome las fotografías. Son consistentes con quemaduras de cigarrillo aplicadas deliberadamente. Las más antiguas tienen aproximadamente 5 meses. Las más recientes 2 semanas. 5 meses. Roberto había comenzado a quemar a mi nieto con cigarrillos apenas un mes después de la luna de miel. Mientras Lucía trabajaba turnos nocturnos pensando que había encontrado estabilidad para su hijo, ese monstruo estaba torturando sistemáticamente al muchacho. En la espalda identificamos marcas de latigazos. La doctora pasó a otra fotografía que me costó trabajo mirar. Fueron hechas con un cinturón con hebilla metálica, aplicadas con fuerza suficiente para romper la piel en múltiples ocasiones. ¿Cuánto tiempo calculan que duró esto?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Por el patrón de cicatrización y la variedad en las etapas de sanación, yo diría que el maltrato físico sistemático comenzó hace aproximadamente 4 meses y se intensificó progresivamente. 4 meses. Exactamente cuando Diego dejó de visitarme los domingos, cuando Roberto convenció a Lucía de que el muchacho necesitaba más responsabilidades domésticas. Rosa llegó esa tarde con más información sobre el arresto. Roberto no se fue solo, Ricardo. Intentó llevarse casi 200,000 pesos en efectivo y documentos que prueban que había estado vendiendo propiedades para liquidar sus activos. Esto no fue una decisión impulsiva. Llevaba semanas planeando la huida. Pero lo más revelador era lo que encontraron en su casa cuando ejecutaron la orden de cateo. En el sótano donde encerraba a Diego, los técnicos encontraron evidencia que me heló la sangre. Cadenas soldadas a las paredes, un catre sucio, botellas de agua vacías. Y lo más perturbador, un cuaderno donde Roberto documentaba meticulosamente cada sesión de disciplina aplicada a mi nieto. Escribía todo, me explicó Rosa con voz tensa. Fechas, duración de los castigos, métodos utilizados, reacciones de Diego. Incluso tenía un sistema de calificaciones para medir qué tan efectivo había sido cada castigo. El cuaderno contenía entradas como 15 de enero, encierro por 3 horas por no lavar correctamente los platos. El sujeto lloró durante la primera hora, después se calmó. Método efectivo. O 22 de febrero, aplicación de corrección física con cinturón por irrespeto verbal. 15 golpes en la espalda. Sujeto mostró sumisión inmediata. Roberto no solo era un abusador, era un torturador metódico que trataba a mi nieto como un experimento psicológico. Cuando Lucía recibió copia del informe médico y leyó extractos del cuaderno de Roberto, mi hija se desplomó. Fue en el pasillo del juzgado, 3 días antes del juicio. Rosa y yo la llevábamos para que diera su testimonio cuando ella leyó por primera vez la magnitud completa de lo que había pasado bajo su propio techo. «Papá», me gritó entre sollozos mientras se derrumbaba contra la pared. Yo pensaba que Roberto era estricto, nada más. Cuando Diego llegaba callado de la escuela, Roberto me decía que era normal, que los adolescentes pasan por etapas difíciles. Mi hija se golpeaba la cabeza contra la pared, repitiendo una y otra vez: «Soy una madre horrible, soy una madre horrible». Tuve que abrazarla para que dejara de lastimarse. «Lucía, tú trabajabas turnos dobles para darle lo mejor a Diego», le dije. «Roberto te manipuló, te hizo creer que las señales que veías eran normales». «Pero debí darme cuenta, papá. Diego era mi responsabilidad. Cuando dejó de sonreír, cuando dejó de contarme de la escuela, cuando ya no quería ir a visitarte los domingos, yo debí saber que algo estaba mal». Rosa se acercó y le habló con la gentileza que usaba con las madres de las víctimas en nuestros casos más difíciles. «Señora Lucía, los manipuladores como Roberto son expertos en crear confusión. Él aisló a Diego, controló la información que usted recibía y la convenció de que los cambios en su hijo eran naturales. Mi hija me contó entonces cómo Roberto había controlado sistemáticamente cada aspecto de sus vidas. Le había sugerido cambiar de banco para manejar mejor las finanzas familiares.
Y poco a poco había tomado control de todas sus cuentas. Le decía que no necesitaba trabajar tantas horas extra, pero después usaba esa dependencia económica para manipularla. Cuando yo trataba de hablar con Diego a solas, me explicó Lucía, Roberto siempre encontraba una excusa para interrumpir. Decía que era importante que Diego aprendiera a comunicarse con toda la familia presente, que los secretos entre madre e hijo no eran saludables. El día del juicio, don Felipe llegó con un traje que probablemente no había usado desde el funeral de su esposa. Sus manos temblaban cuando le entregó al juez la memoria USB con todas las grabaciones, pero su voz fue firme cuando testificó. «Su señoría», dijo don Felipe dirigiéndose a la jueza Carmona. «Durante meses fui testigo silencioso del horror que vivía este niño. Mi cobardía no me permite dormir tranquilo. Pero estas grabaciones son mi manera de pedirle perdón a Diego y a toda su familia». La jueza Carmona, una mujer de 50 y tantos años con reputación de ser implacable con los agresores domésticos, revisó meticulosamente cada pieza de evidencia. Había visto cientos de casos similares en sus 30 años de carrera judicial y sabía reconocer a los manipuladores. Roberto llegó al juicio acompañado por 2 abogados caros de México que habían manejado su caso anterior en Veracruz. Su estrategia fue exactamente la misma que había usado antes: presentar a Diego como un adolescente problemático que inventaba historias para buscar atención. «Su señoría», argumentó su abogado principal, «mi cliente es víctima de una campaña de desprestigio, orquestada por un muchacho con serios problemas psicológicos. Diego Sandoval ha mostrado comportamientos antisociales desde antes de que mi cliente se casara con su madre». Pero esta vez Roberto no tenía el apoyo político que había tenido en Veracruz. La jueza Carmona había revisado completamente su historial, incluyendo los documentos sellados de su caso anterior, y Rosa había presentado testimonios de María Elena y su hijo Andrés, quienes por fin se habían armado de valor para hablar desde su nuevo hogar en Mérida. «Señor Mendoza», le dijo la jueza directamente, «he revisado su historial completo, incluyendo los cargos que enfrentó en Veracruz por maltrato doméstico. Veo un patrón claro de comportamiento predatorio dirigido específicamente a menores de edad en situación vulnerable». Roberto trató de mantener su compostura, pero cuando la jueza comenzó a leer extractos de su cuaderno de torturas, su máscara se desplomó completamente. Ya no era el empresario exitoso y respetable, sino un hombre pequeño y mezquino que había elegido como víctimas a niños indefensos. «Este cuaderno», continuó la jueza Carmona levantando el diario de torturas de Roberto, «no es evidencia de disciplina parental. Es el registro meticuloso de un sádico que disfruta infligiendo dolor a un menor de edad. Las descripciones detalladas de cada sesión de tortura, la catalogación de métodos de castigo y la evaluación de la efectividad de cada técnica revelan una mente perturbada que encuentra placer en el sufrimiento ajeno». El veredicto fue contundente: 18 años de prisión por maltrato sistemático a menor de edad, tortura, amenazas de muerte y tentativa de fuga. La jueza también ordenó que Roberto pagara todos los gastos médicos y psicológicos de Diego, y estableció una orden de restricción permanente que le prohibía cualquier contacto con mi nieto o mi hija. Cuando se leyó la sentencia, Roberto finalmente mostró su verdadero carácter. Se levantó de su silla gritando amenazas contra toda nuestra familia. Tuvo que ser sometido por los guardias de seguridad, mientras prometía que esto no había terminado y que pagaríamos por haberlo traicionado. Pero para mí, lo más importante no fue ver a Roberto llevado esposado, sino ver a Diego cuando salimos del juzgado. Por primera vez en meses, mi nieto caminaba erguido. No miraba constantemente por encima del hombro, no se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, no se encogía esperando un golpe que ya nunca llegaría. «¿Abuelo?», me dijo Diego mientras caminábamos hacia mi camioneta. «¿Esto significa que ya puedo dormir sin tener miedo?». «Sí, mijo», le respondí con lágrimas en los ojos. «Nunca más vas a tener que tener miedo». 3 meses después del juicio,
Rosa me invitó a una ceremonia en la alcaldía, donde don Felipe recibió reconocimiento oficial por valor cívico excepcional. El hombre de 73 años que había vivido con culpa durante meses por no intervenir antes, ahora era reconocido como un héroe por haber tenido el coraje de documentar la evidencia que salvó a mi nieto. Don Felipe, le dije después de la ceremonia, usted no tiene nada de qué avergonzarse. Sin sus grabaciones, Roberto podría haber seguido lastimando a Diego. O peor aún, podría haber desaparecido cuando sintió que las cosas se ponían difíciles. El anciano me abrazó con lágrimas en los ojos. Don Ricardo, ese niño va a ser algo grande en la vida. A pesar de todo lo que sufrió, cuando me lo encuentro en la calle siempre me saluda con respeto. Nunca me ha guardado rencor por no haber actuado antes. Tenía razón sobre Diego. Mi nieto no solo se había recuperado físicamente, sino que había encontrado un propósito en su dolor. Después de 6 meses de terapia psicológica, me dijo que había decidido estudiar trabajo social, especializándose en protección de menores. Quiero ayudar a otros niños como yo, abuelo. Me explicó una tarde mientras almorzábamos en mi departamento, en el mismo sillón donde tantas veces habíamos visto películas de Pedro Infante. Quiero que sepan que no están solos, que hay adultos dispuestos a creerles y protegerlos. Lucía también se transformó después del juicio. Mi hija se divorció inmediatamente, vendió la casa de la colonia Chapultepec, donde habían vivido los peores meses de la vida de Diego, y se mudó a un pequeño departamento cerca del mío. Retomó sus turnos normales en el hospital. Ya no necesitaba trabajar dobles jornadas porque había aprendido a vivir con menos, pero con dignidad. «¿Papá?», me dijo una noche mientras cenábamos los 3 juntos, como en los viejos tiempos. «Ahora entiendo por qué siempre me decías que lo más importante de una familia no es el dinero o la estabilidad económica, sino la confianza y el respeto mutuo». 6 meses después del juicio, Rosa y yo lanzamos oficialmente el programa Vecinos contra la Violencia, en 5 colonias de Guadalajara. La iniciativa permitía que los residentes reportaran anónimamente sospechas de maltrato doméstico a través de una línea telefónica especial atendida por trabajadores sociales capacitados. La idea, le explicaba yo a los grupos comunitarios donde presentábamos el programa, es crear una red de protección donde los niños sepan que no están solos, que hay adultos en su comunidad dispuestos a escucharlos y a ayudarlos. Don Felipe se convirtió en nuestro principal vocero en la colonia Chapultepec. Su historia de cómo había documentado el abuso de Diego inspiraba a otros vecinos a no quedarse callados cuando sospecharan situaciones similares. Es mejor equivocarse al reportar algo que después resultó ser inofensivo, les decía a las audiencias, que quedarse callado mientras un niño sufre en silencio. Un año después del juicio, Diego me sorprendió con una noticia que me llenó de orgullo y esperanza. Había empezado a corresponder con Andrés, el hijo de la primera esposa de Roberto en Veracruz. Los 2 muchachos, unidos por la experiencia compartida de haber sobrevivido al mismo monstruo, se habían convertido en apoyo mutuo para su recuperación. Andrés me contó que Roberto usaba exactamente las mismas técnicas conmigo, me explicó Diego. El mismo cuaderno, los mismos métodos, hasta las mismas frases. Es como si tuviera un manual para destruir niños. Pero lo más impactante era lo que me dijo después. «Abuelo, Andrés me contó que Roberto tenía fotos de otros niños en su teléfono cuando vivía en Veracruz. Niños que no conocía, como si estuviera buscando su próxima víctima». Esa información la pasamos inmediatamente a Rosa, quien coordinó con la policía de Veracruz para investigar la posibilidad de que Roberto tuviera más víctimas que aún no habían sido identificadas. La investigación reveló que efectivamente había al menos 3 familias más donde Roberto había intentado establecer relaciones con madres solteras que tenían hijos varones adolescentes. Era un depredador serial, me explicó Rosa. No solo buscaba mujeres vulnerables, específicamente buscaba mujeres con hijos del perfil que más le atraía. Muchachos entre 13 y 16 años, sin figura paterna presente,
con madres que trabajaran horarios que les dieran acceso no supervisado a los menores. Esta revelación hizo que la sentencia de Roberto fuera modificada. La jueza Carmona, al recibir evidencia de que había más víctimas potenciales, extendió su condena a 25 años y ordenó que fuera incluido en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, lo que significaba que nunca más podría vivir cerca de escuelas, parques o cualquier lugar frecuentado por menores. 2 años después del juicio, cuando Diego cumplió 17 años, organizamos una pequeña fiesta en mi departamento. Estaban Lucía, don Felipe, Rosa con su familia y algunos compañeros de la escuela de Diego que se habían convertido en sus amigos más cercanos. Mientras veía a mi nieto soplar las velas de su pastel, recordé aquel día terrible cuando me había llamado llorando desde el baño de la escuela. El muchacho que tenía frente a mí ya no era la sombra asustada que Roberto había creado, sino un joven fuerte, compasivo, determinado a convertir su dolor en propósito. «Abuelo», me dijo Diego esa noche mientras lavábamos los platos juntos, «a veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera tenido el valor de llamarte ese día». «Pero sí lo tuviste, mijo», le respondí. «Y ese valor no vino de la nada. Vino de saber que tenías a alguien que te iba a creer, que te iba a proteger sin importar las consecuencias». Diego me abrazó, ya casi tan alto como yo, y me susurró al oído: «Gracias por creerme, abuelo. Gracias por salvarme». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito reflexionando sobre todo lo que habíamos vivido. En mis 32 años persiguiendo asesinos, había aprendido que la maldad muchas veces se esconde detrás de fachadas respetables, pero también había descubierto algo más importante: que el amor de una familia y el valor de personas comunes pueden vencer a los demonios más oscuros. Miré la fotografía que tengo en mi mesa de centro, donde aparecemos Diego, Lucía y yo, el día de su graduación de secundaria. Mi nieto lleva su diploma en una mano y me abraza con la otra, sonriendo con una alegría genuina que creí que Roberto había destruido para siempre. Ahora, cuando me preguntan cuál fue el caso más importante de toda mi carrera, no hablo de ningún homicida famoso que capturé, ni de ninguna investigación complicada que resolví. Hablo del día que mi nieto tuvo el valor de pedirme ayuda, y de cómo esa llamada desesperada se convirtió en la lección más valiosa de mi vida. Que a veces los monstruos más peligrosos no viven en las calles oscuras, sino dentro de nuestros propios hogares, y que la única manera de derrotarlos es escuchar a los niños cuando encuentran el valor de hablar. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi,
está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.